Muy bien, muy buenas noches, sean todos y todas ustedes. Bienvenidos a esta sesión ordinaria número 314 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Es un honor contar con su presencia en este encuentro que, como cada sesión, busca dar continuidad a nuestro propósito fundamental: conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Agradecemos de manera especial a quienes hacen posible que nuestro capítulo siga desarrollando sus actividades a partir de los amigos de la Academia con su apoyo constante y generoso. En esta ocasión, en particular, Herflor nos ha apoyado bastante para poder organizar este evento, pero también nos apoya Armstrong, Cemex, Crest, Hilsa, Interceramic, Versitalia, así como Cubrelam, Natursi, Panel Rey y Vidrios El Castillo, cuyo compromiso fortalece de manera decisiva a nuestro quehacer. Con especial aprecio saludamos también a los académicos, arquitectos, profesores y estudiantes y a toda la comunidad que hoy nos acompaña en este espacio privilegiado del auditorio del Museo de Historia Mexicana. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a Eva Flores Seoane, Yadira Mayra Estrada, Marta Para Casado, Juan Manuel Herranz Molina y César Rodarte Rangel, quienes generosamente han aceptado nuestra invitación para presentar la conferencia titulada Envejecer saludable, el compromiso de la ciudad actual. Desde la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, estamos inmensos en el mes de la ciudad, discutiendo temas relevantes para el futuro desarrollo de los espacios urbanos, y me da mucho gusto poder presentar este panel porque nos permite una perspectiva completa desde cómo se construyen los materiales que consiste en hacer una ciudad accesible, hasta la perspectiva de la sostenibilidad de la historia, dándonos a entender que la ciudad exitosa se construye en múltiples capas. Siendo las 19 horas, el 6 de octubre del 2025, declaro formalmente inaugurado esta sesión ordinaria número 314 y cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes González, secretaria de este capítulo. Buenas noches. Damos la bienvenida a quienes esta tarde nos acompañan. La sesión estará disponible pronto en el canal de YouTube de la Academia y en nuestra página de Facebook. Les invito cordialmente a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a suscribirse en nuestra página web www.anamty.org y a visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar todas las sesiones que hemos compartido a lo largo de los años. Siguiendo con el tema transversal del capítulo de la memoria, les comentamos que se está trabajando en una recopilación de respuestas a las preguntas de la sesión pasada y en breve les daremos noticias de esto. También hacemos un recordatorio de la exposición Dos Visiones, donde se muestra una selección de obra gráfica del doctor Armando Flores de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el edificio de la Unidad Cultural Abasolo, que está en estadía hasta el 10 de octubre. Al mismo tiempo, el arquitecto Óscar Eduardo Martínez, moderador de la sesión 313 de Arquicultura, está trabajando en una crónica de los temas que se trabajaron en la sesión, escrito que se compartirá en nuestras redes a la brevedad. A continuación, una breve semblanza de nuestros invitados. Eva Flores Seoane es directora comercial y de marketing de Herflor Iberia. Lidera la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la compañía en el mercado de pavimentos y revestimientos. Con una visión centrada en la innovación, sostenibilidad y eficiencia, impulsa soluciones que combinan diseño,
funcionalidad y respeto al medio ambiente. Ha representado a HeartFloor en distintos foros y congresos, destacando como voz referente en la importancia de los acabados responsables dentro de la construcción y la arquitectura saludable. Hola. Bueno, Sí, perdón. Presento Yadira Maya Estrada, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, representante de HeartFloor en México. Desde 2018 lideré el segmento de salud, impulsando proyectos innovadores en hospitales, centros médicos y residencias de adultos, consolidando a HeartFloor como un referente en soluciones de calidad, seguridad e innovación para el sector. También presento con mucho gusto a Marta Parra Casado. Es arquitecta, referente internacional en la humanización de hospitales y espacios para personas mayores, pionera en aplicar el diseño centrado en la persona, la neuroarquitectura y la sostenibilidad en contextos de alta vulnerabilidad. Cofundadora y codirectora de Viral Arquitectura, ha desarrollado proyectos como el Centro de Día para Personas con ELA en Madrid o el área de partos del Hospital Nuevo Belén. Premiados internacionalmente, galardonada también como Arquitecta del año 2018 por CSCAE, que es el Global Community Professor de la Universidad de Monterrey también, en el 24. Especialista en accesibilidad universal, combina la práctica profesional con la docencia en universidades y maestrías, con su labor divulgadora sobre el poder de la arquitectura como herramienta del cuidado humano. Cofundadora y coordinadora de arquitectura del Máster en Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria en la Universidad de Cádiz, y su último libro, titulado Arquitectura de Maternidades, refleja como coautora su investigación en torno al diseño de espacios para el parto y nacimiento. Bienvenida, Marta. Sí, un aplauso. Bueno, también les presentamos a Juan Manuel Herranz Molina. Es arquitecto por la Politécnica de Madrid, especialista en sostenibilidad, bioconstrucción e innovación, aplicada a la arquitectura hospitalaria y social. Cofundador y codirector de Viray Arquitectura. Ha impulsado proyectos reconocidos por su enfoque en materiales naturales, bajo impacto ambiental y calidad de vida en los usuarios. Es miembro destacado de la red de construcción Compaja y autor de proyectos pioneros como el Centro Público para Personas Mayores Dependientes en Meliana, Valencia, ampliamente premiado por su diseño en madera, paja y corcho. Con máster en Conservación del Patrimonio, desarrolla su práctica profesional mediante soluciones que integran tradición constructiva, sostenibilidad y compromiso social. Participa como profesor invitado en distintos programas de posgrado, aportando una visión de la arquitectura como motor de transformación ecológica. Bienvenido. También nos acompaña el arquitecto César Gerardo Rodarte Rangel, arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Infraestructura para la Salud en España. Está certificado en proyectos del sector salud por el CAMSAM y por la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, en donde además es consejero en el Estado de Nuevo León. Es miembro consejero de la Junta de Honor y expresidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León AC. Dentro del sector salud, funda y dirige ARC Médica, donde ha desarrollado más de 150 proyectos a la fecha. Su obra y trabajos de investigación han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. En cada uno de sus proyectos busca integrar un sentido humano y bajo normas que contribuyan a la creación de hospitales seguros y ciudades saludables. Ha recibido varios premios y reconocimientos locales e internacionales por sus proyectos de salud del sector salud,
siendo el más reciente la medalla de oro 2021 en Healthcare por el proyecto Centro Médico Vita, otorgado por el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores, y una mención honorífica en Innovación y Tecnología en la Bienal de Arquitectura de 2019 en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, con el proyecto del nuevo bloque quirúrgico del Hospital San José TEC de Monterrey. Bienvenido. A continuación, les pedimos a los invitados tomar asiento aquí en el escenario. Bienvenidos a todos, están en su casa y iniciamos con la ponencia de esta noche. Hola, ahora sí. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Academia por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, por supuesto de compartir con unos panelistas tan importantes este momento. Y bueno, desde Gerflor creo que tenemos un montón de cosas siempre que contar, pero nos tenemos que centrar en algo. Y en el algo que nos vamos a centrar esta vez es en el diseño inclusivo. Creemos que los arquitectos tenéis que diseñar no solo para los usuarios que tenemos una visión del mundo de una manera, sino para usuarios que ven el mundo de una manera diferente. Y esto es lo que os va a explicar ahora mi compañera Yadira. Perfecto, pues muchas gracias, nuevamente agradeciendo el espacio. Queremos presentarles el día de hoy, pues justo esto que me comenta la directora, Diseño Inclusivo en Salud. Estamos hablando sobre el diseño inclusivo, realmente es para todos. Es un diseño que cuenta con todos los aspectos de la variedad, como la lengua, la cultura, el sexo, la edad y todos los aspectos que nos hacen como individuos. ¿Qué considera esto? Pues como les acabo de decir, justamente el todo, la visión, la audición, la movilidad, la capacidad motriz, el estado psicoemocional, la altura, peso, edad, género, restricciones dietéticas, etcétera. Por eso es que debemos tener como en cuenta cada persona es única y pues bueno, entremos hacia la demencia, ¿es una enfermedad o un síndrome? De inicio nos tenemos que cuestionar eso. Cuestionándonos esto, pues vemos que es un síndrome que a menudo es crónico, que es de carácter progresivo y bien, es provocado por trastornos de serie cerebrales. La demencia y el Alzheimer. Esto es muy importante porque el término de demencia hace referencia a los diversos trastornos cerebrales, pero bien, esto afecta entre la demencia del Alzheimer entre un 50 y el 75% de todos los casos. ¿Por qué es importante mencionar este caso? El día de hoy contamos con 55 millones de personas enfermas con demencia, pero para el 2050 tendremos 139 millones. Si se dan cuenta, es una enfermedad que va avanzando a pasos agigantados, es por eso que es muy importante atender esta necesidad que pues día a día va creciendo y creciendo entre pacientes. Es importante mencionar que es la 7ª causa de muerte y el 65% de las personas pues, que fallecen por medio del Alzheimer son mujeres. Entonces, es también importante mencionarlo. ¿Cómo ven y experimentan la vida las personas con demencia? Pero, ojo, no solamente tenemos que hablar sobre la demencia senil o el Alzheimer, sino personas que tienen también neurodivergencia, personas que tienen autismo, que ven la vida completamente diferente a como la vemos nosotros. Ellos tienen una capacidad de oír, de ver y de vivir la vida completamente diferente. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es que nosotros vemos
la vida normalmente y cómo es que a veces, en el peor de los casos, tenemos complicaciones para ver la vida. A ver, para nosotros es muy importante, llevamos muchos años estudiando con arquitectos, con centros de investigación de las enfermedades, el entender qué es lo que pasa por una persona cuando está moviéndose en un espacio que no entiende. O sea, los espacios pueden ser comprensibles o no comprensibles para la gente. Incluso a mí, personalmente, a veces me pasa, me pierdo en los sitios. Y me pierdo en los sitios porque no entiendo las señales que el propio espacio está lanzándome. Y entonces, aquí es donde queremos, de alguna manera, ayudar a que podamos hacer que esos espacios sean comprensibles para todo tipo de usuarios. ¿Cómo mejorar el entorno visual? Que es uno de los retos que tenemos, ¿no?, hoy en día, dándoles la previa explicación. Pues bueno, tenemos que evitar caídas y tropiezos, muy importante, como lo mencionaba, no solamente en personas con trastornos de Alzheimer, sino también neurodivergencia, inclusive nosotros mismos, ¿no? Pues bueno, tenemos que recurrir mucho al LRB, que habla sobre la reflectancia de la luz en los pisos, paredes, puertas, etcétera. Esto es un factor muy importante. Aquí ponemos algunos casos en lo que se debe hacer y en lo que no debemos hacer. Claramente, porque los espacios deben de estar siempre con algunos contrastes que indiquen para la persona que tenga inclusive debilidad visual, poder distinguir de qué es un muro, qué es una puerta, cuál es el piso, dónde hay escaleras, dónde hay un cambio de nivel. Es por eso que es muy importante nosotros poder tener la colorimetría y las texturas también en nuestros proyectos. Me voy a tomar la libertad, Marta, de comentar una cosa que publicaste tú hace poco en LinkedIn, que era una puerta en un hospital que no se sabía muy bien lo que era y ponías, he intentado además abrirla y no sé lo que es. Los espacios obligatoriamente tienen que ayudar a la gente, no confundirla. Y entonces por eso lanzábamos esas dos imágenes en las que la de abajo, como veíais, los tonos eran prácticamente iguales. Eso confunde a mucha gente. En esta, que tenemos los dos tonos muy diferenciados, le estamos diciendo a la gente qué es la pared y qué es el suelo. Ahora, es también muy importante, hace algunos meses estábamos platicando con una clínica que trataba a personas con debilidad visual y decía, a ver, nosotros hemos hecho toda la clínica en color blanco porque claro, se les hacía como la forma más pulcra de mantenerlo y que fuera estéticamente como lo correcto para detectar suciedad, etcétera. Y de repente empezaron a ver que pues las personas con debilidad visual empezaban a caer y a tropezarse y a tener accidentes. Pues claramente, si todo era blanco y las escaleras también tenían que bajar, para ellos era una superficie continua. Entonces, es por eso que es muy importante tener en cuenta esto que les estamos comentando. Lo mismo, aquí podemos ver dos también ejemplos buenos, que claro, una persona con debilidad visual, con Alzheimer, con neurodivergencia, etcétera, no puede ver estos cambios de tonalidad tan fuertes en el piso, porque claro, les indica posiblemente un cambio de nivel. Entonces, eso es un peligro grave. ¿Qué sugerimos? Claramente, hacerlo sobre la paleta de colores la misma, que sí, que pueda indicar que es el mismo camino y que no hay peligro al caminar, al pasar por ellos. Ahora, en contraste, también puede ayudar a limitar el movimiento. Claro, podemos hacerlo de una manera correcta. Podemos poner dentro de la reflectancia, poner colores que sean, insisto, sobre las mismas gamas de la paleta de color, donde nos delimite un área de otra sin que corran riesgo en pensar que hay un cambio de nivel. Lo que no se puede es hacer todo un pavimento sin restringir áreas. Lo que no queremos que penséis que hacer un proyecto en el que tengáis que utilizar una serie de materiales o una serie de colores para que sea
amigable para todo el mundo, os va a limitar en vuestra creatividad, ¿no? O sea, vosotros podéis seguir siendo todo lo creativos que queráis. Lo único que tenemos que saber bien qué coordinación vamos a utilizar, saber bien qué patrones queremos meter. Unos patrones muy cargados a la gente le equivoca, no sabe si tiene que dar un paso o no tiene que dar un paso. Ahora, los colores de las puertas, justo lo que comentábamos hace rato y el ejemplo que ponía Eva y de la publicación de Marta sobre la puerta, pues bueno, aquí viene, podemos hacer ejemplos claros sobre, a ver, aquí hay un contraste sobre una pared importante, pero que sí nos indica que una persona con debilidad visual pueda identificarlo. Mientras que abajo vemos el piso que va como colores muy armoniosos junto a la pared, pues eso es un caso que no deberíamos de aplicarlo. Los pasamanos, muy importante, para residencias de adultos mayores, para casas, para hospitales, deben de tener un contraste importante para que puedan identificar de dónde tomarlo y que no sea el mismo color que tenemos en la pared, si no, definitivamente no los usarán. No los usarán porque no los van a identificar como un elemento, que eso es lo que tenemos que pensar. O sea, a veces no es que no quieran, es que no se identifica como un elemento, no saben dónde tienen que agarrar porque todo es de la misma tonalidad. Bueno, esto es importante de mencionarlo en nuestros catálogos, en la página de internet, en nuestros folletos, van a encontrar siempre esta parte, donde les va a indicar el índice del LRB, que es lo de la reflectancia, en lo que van a poder meter en sus proyectos para que puedan ir verificando que sean los correctos para los proyectos de acuerdo a la información que les hemos dado. A ver, otro ejemplo más sobre los patrones, porque a ver, sí, claro, de que tienen libertad de hacer diseño, tienen toda la libertad de hacerlo. Claramente no podrán hacer este tipo de diseños para una residencia de adultos mayores. Lo podrán hacer esto donde sean áreas pediátricas, hospitales infantiles, donde, a ver, también claramente que no existan también personas con autismo, eso es importante de mencionárselos. ¿Qué se puede hacer? Podemos jugar con diseños, pero siempre guiándonos con la reflectancia. Bueno, acá algo bien importante. Me he encontrado que en muchos hospitales tienen que encerar el piso para dar brillo. El brillo lo asociamos a limpieza erróneamente y lo asociamos como a que se ve más pulcro, a que está limpio, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos este tipo de brillos con una persona que tiene, insisto, debilidad visual, Alzheimer, demencia senil? Pues esto lo ve como un piso mojado, como si hubiera agua. Por lo tanto, empiezan a pisar de manera que quieren como situarse y plantarse fuerte, y pisar fuerte también crea accidentes. Eso es muy importante. Hace años se llevaba lo de encerar, de capar y encerar. Según llegaban los materiales a las obras, se instalaban y se decapaban y se enceraban. Ahora no es necesario. O sea, todos los materiales están ya preparados con unos acabados superficiales que lo que hacen es que el material funcione perfectamente a la limpieza y además si nosotros vamos, decapamos y enceramos, lo que le quitamos es la capa que realmente hace que sea duro, que sea estanco, que no admita virus, que no admita bacterias, y lo que estamos es dañando el material. Claro, y es importante aquí mencionar estas tres características, bueno, en acabados de protección en nuestros pisos, el Evercare, Protexol 2 y Neocare en caso de los linoleos. ¿Pero qué es el Evercare? Pues vamos, es un acabado que se le da a nuestros pisos, que sella el poro del PVC, de tal manera que líquidos que podemos vertir en este caso pueden ser violetas de genciana, mertiolate, sangre, orina o químicos inclusive para diálisis, etcétera,
pues no los absorba, y si no hay un grado de absorción no se manchan. Esto es una patente de HairFlor. Esto es muy importante porque baja también los costos de mantenimiento y de limpieza de nuestros pisos. Y justamente cuando tuvimos este caos de la pandemia con el COVID y todo, nosotros decidimos testear nuestros pisos para ver cómo reaccionaban ante el virus de COVID. Bueno, pues esto lo hicimos con un laboratorio, por supuesto, externo, no lo hicimos nosotros mismos, y nos dimos cuenta que con nuestro Evercare se eliminaba el virus en un 99.8% pasadas 2 horas. Después, con el tiempo, es correcto, nos dimos cuenta que el COVID no se transmite por medio de superficies, pero ¿qué creen? Un montón de virus sí que lo hacen. Entonces, poniendo esto en residencias, en hospitales, en clínicas, etcétera, pues reducimos muchísimo el riesgo de infecciones por medio de superficies. Ahora, también importante, en residencias de adultos mayores, inclusive en casas donde tenemos personas, adultos mayores, se suelen poner alfombras. Nos da como esta visión de ser como más cálidas, pero ¿qué pasa? Que son focos de infección y también son complicadísimas de limpiar. A lo mejor tenemos ya la alfombra muy sucia, mandamos lavarla, pero probablemente al día siguiente cometo un error, tiro la taza de café y la mancho. Pues eso, después tengo que volver a esperar, a volver a lavar la alfombra, etcétera. Con nuestros pisos, la verdad es que no pasa absolutamente nada. Los colocamos, se derrama cualquier tipo de líquido, lo limpiamos y no más. Y eso que pasa también, reducimos los costos de mantenimiento de nuestros pisos. Ahora, hay que minimizar el ruido del impacto. El ruido aumenta el riesgo de caídas, ojo, porque también podría decir que nos desorienta. No sé si a ustedes les ha pasado también que están en un centro comercial o están, no sé, tal vez en un restaurante donde la música está muy alta y de repente, pues claro, perdemos concentración. A eso nos referimos, cuando el ruido también impacta. Estamos haciendo algunas pruebas en algunos supermercados en Europa en los que se están metiendo una franja horaria en la que se baja la luz y se baja también la música. ¿Por qué? Porque hay esos elementos externos nos bloquean, a mí me bloquean también, o sea, bloquean a todo el mundo. Cuando tienes esa música tan alta, está todo el mundo gritando, y entonces el bajar la música y el bajar la luz lo que hace que nos permita que el espacio sea mucho más amable con nosotros, que es lo que tenemos que buscar. A través de todo lo que hace la arquitectura, tenemos que buscar la amabilidad de los espacios para los usuarios. Bueno, ¿dónde considerar el diseño adaptado a la demencia? Creo que lo hemos hablado en toda esta conversación. Residencias de adultos mayores, casas de la tercera edad, todos alguna vez tenemos o tuvimos personas de la tercera edad en casa, hay que acondicionarlas, en hospitales y bueno, realmente donde tengamos niños también con diferentes capacidades, ahí lo podemos implementar. Esto es otro ejemplo más sobre los patrones. Y bueno, el Centro del Desarrollo de Servicios para la Demencia es de donde nosotros también intercambiamos y estamos haciendo estudios constantes que avalan que la información que les estamos dando es la correcta, son los estudios que nosotros tenemos. Los niveles de acreditación, ojo, clase 1A es donde se pueden colocar en todos los sitios. Si ya queremos meter un clase 2, ahí ya te empiezan a decir restricciones, cuidado, esto no puede ir con personas que tienen demencia senil, no pueden entrar con Alzheimer, no pueden entrar con personas que tengan neurodivergencia, etcétera. Y bueno, esto definitivamente no apto, lo que tiene demasiados patrones. ¿Por qué HairFlor? Porque tenemos todas las soluciones para este tipo de, bueno, y para todos los proyectos, que contamos
con pisos de vinil, linóleo, tenemos protecciones en paredes, tenemos pasamanos, tenemos también cómo solucionar el tema de las escaleras, tenemos también los tapetes para las entradas y, por supuesto, la facilidad de los mantenimientos y limpieza de nuestros pisos. Sin nada más que en este momento agregar, queremos darle las gracias. Y esto es la parte dura, ¿no? La que acabamos de hacer, la difícil. Os tenemos que contar los materiales, os tenemos que contar un poco a qué nos dedicamos, pero tenemos una parte más divertida que no sé, tenemos la… Ahora me la ponen. Ah, vale. Bueno, os lo voy contando. Estamos desarrollando una herramienta en 3D que lo que pretende es que vosotros podáis jugar con los espacios y veáis qué supone para una persona con una dificultad a la hora de identificar espacios, qué es lo que supone. Esto está aún está en prototipo, aún no lo tenemos terminado. Lo que queremos es o bien utilizarlo con unas gafas de realidad virtual, o bien que vosotros mismos lo podáis utilizar dentro de vuestro ordenador y podáis en diferentes áreas establecer qué tipo de suelo queréis poner, qué tipo de paredes queréis poner y ver realmente qué es lo que está transmitiendo ese espacio al usuario. Entonces, si luego queréis, nos mandáis un correo, luego Yadira os dará nuestro correo, nos mandáis un correo y si os apetece jugar con esta nueva herramienta, os mandamos una demo para que podáis utilizarla y podáis jugar con ella. Claro, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, compartir, volver a estar un año después, ¿verdad? Y traer pensamientos que tienen que ver con ciudad, que tienen que ver con justicia social, que tienen que ver con envejecimiento. Muchas gracias por haber hablado, ¿no?, de tanto… Ay, sí, gracias, sí, si no, malamente. Por habernos… Creo que la introducción y todo este aporte, ¿no?, de lo que es la demencia, pues nos va a ayudar también a entender. Si bien yo voy a comenzar por una visión general y una pregunta, ¿no?, de quién es la ciudad. Vamos a pensar de quién es la ciudad, de quién son las ciudades. Bueno, Viray Arquitectura, nuestro lema Salud, Personas y Arquitectura. Trabajamos en España, en Europa y también en Latinoamérica. Y bueno, este es el mapita, pero vengo a hablar de ciudad. Y para hablar de ciudad tenemos que hablar de ciudadanía. Por tanto, si nos ponemos a pensar, si ahora levantásemos la mano y dijésemos, ¿quiénes son los ciudadanos? Pues los niños, las niñas, los adolescentes, los mayores, las migrantes, personas que van a trabajar, las madres, los padres, los abuelos, ¿no? Saldrían pues todo el elenco de personas que habitan, ¿no?, y que viven en las ciudades. Aunque probablemente se nos olvidase el actor principal, el protagonista de nuestras ciudades, ¿no?, para las que han sido construidas nuestras ciudades, ¿no? Esta es la calle Tabuca, dicen que es la calle más antigua de toda Latinoamérica, en Ciudad de México, y ya vemos que la ciudad se organiza y las calles se organizan para absorber todo el tamaño de vehículos que venían, ¿no? Y esto es, imaginaos, ahora lo tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Y nuestro querido habitante tipo, el coche, el utilitario, ¿cómo está condicionando la ciudad? Obviamente lo que produce son unas calles largas, unas calles anchas, que permiten, aunque no lo conseguimos por los atascos, pero conseguir la máxima velocidad posible. El vehículo lo que ha desarrollado son ciudades en las que vivimos en un lugar y cogemos el coche para ir a trabajar, zonificando y disgregando los distintos usos de las ciudades. Obviamente, las horas punta
son las horas de oficina, cuando la gente sale de su casa al trabajo y cuando vuelve, ¿no? Ese traslado hecho en coche son las horas punta de las ciudades, ¿no? Y finalmente lo que ocurre es que el espacio público es el que queda entre las calles conquistadas por el coche. Es decir, el coche no se ordena frente al espacio público, sino al revés. ¿Qué nos queda? Pues aquí hacemos en este triangulito, vamos a poner una macetita y unas plantas para que quede espacio público, ¿no? Cuando realmente el rey de la ciudad es el coche. Si hablamos de personas, la ciudad está contemplada en dos grandes categorías, ¿no? Así lo reducimos, la categoría productiva y la categoría reproductiva. El sector productivo está compuesto o está por hombres que tienen una labor productiva, que van a trabajar, mujeres que van a trabajar y estudiantes que van a estudiar, ¿no? Son quienes mueven la economía visible de las ciudades. Sin embargo, este sector productivo tiene, más o menos viene a ser, no llega al 40%, seamos generosos, un 40%. Pero hay un sector de cuidados que ocupa este otro 60%, que son los niños, las niñas, las personas mayores, madres cuidadoras, personas con discapacidad, etc. Es decir, los colectivos que tienen una función no productiva, no remunerada. Y sin embargo, la ciudad está concebida para ese 40% más que para el 60%. Si hablamos de esta desigualdad que se va mostrando en las ciudades, pues podemos hablar de ese minuto adicional, creo que aquí lo tenía, ¿no? No pasa nada. Ese minuto adicional que tardan más las personas mayores en cruzar una calle, porque tardan más y muchas veces los semáforos no están pensados para la persona mayor y la persona mayor lo pasa fatal para cruzar. Algo tan sencillo como cruzar una calle se vuelve una frontera para una persona mayor. O la distancia que tiene que hacer una persona con un carrito, con muletas o lo que sea, bajarse de la banqueta que está, en fin, estropeada, etcétera, ¿no? Por no hablar de las colas de espera en los autobuses, ¿no? En fin, todo lo que no pasa por el vehículo pasa por estos indicadores de desigualdad, ¿no? Por no hablar del miedo nocturno de volver a casa, ¿no? Esta es una iniciativa de la Universidad de Costa Rica en la que lo que hicieron era poner frases para leer en las pasos de cebra que tenían que ver con ese paso lento de las personas mayores, ¿no? Piensa en tu vejez y cruza otra vez. Bien, sin duda la ciudad efectivamente es para todos, pero no todos cuentan con el mismo espacio y con el mismo tiempo para vivirla. Y lo que está absolutamente normalizado para unas personas se convierte en obstáculos diarios y cotidianos en otras. Quiero presentaros a 4 personas, arquitectas, urbanistas. Inés Sánchez de Madariaga, es catedrática de la Cátedra de UNESCO en la Politécnica de Madrid y ha desarrollado muchos proyectos en torno al espacio público y de vivienda, y me quedo con algo que realmente me cambió la mirada del urbanismo hace ya muchos años, y es cuando explicaba el modelo lineal de utilización de la ciudad, que es: me levanto a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, salgo de casa, en coche y en vehículo me voy a trabajar y directamente a la vuelta pues vuelvo, bueno, probablemente si puedo pues paro en el gimnasio, ¿verdad? Y vuelvo a casa. Esos son es el modelo lineal, ¿no? Que tiene que ver con ese trabajo remunerado y el vehículo. Históricamente está asociado a los varones y bueno, pues son estos viajes lineales en los que tan solo el 11% tiene que ver con cuidados. El modelo radial es un modelo que tiene más que ver con lo cotidiano. Salgo de casa, llevo a los niños al colegio, me voy a trabajar, me llaman del colegio que se ha hecho daño mi niño, tengo que llevarlo al centro de salud, vuelvo a trabajar, tengo que pasarme a comprar algo antes de volver a casa, los niños están en el parque y por fin vuelvo a casa. Son trayectos que tienen que ver con las actividades de cuidados, históricamente, obviamente asociado a las mujeres,
Y son viajes encadenados con objetos, es decir, vamos más cargados, y que tiene que ver con esa parte de trabajo no remunerado. Y estos desplazamientos han sido tradicionalmente invisibilizados cuando hablamos de las estructuras de circulación de las ciudades. Bien. La arquitecta Zaida Muxí, algunos la conocéis, es una arquitecta argentina, está trabajando ahora en una maestría en el TEC en Guadalajara, y nos dice: las ciudades tienen género, y sí, es masculino. Porque la ciudad no es ni neutra ni justa. Y ella nos habla de que la vida cotidiana sea la que estructure las decisiones y las experiencias urbanas, ¿no? Habla de participación, de diversidad, como herramienta de diseño urbano, ¿de acuerdo? Izaskun Chinchilla es una arquitecta madrileña y lleva mucho tiempo hablando de la ciudad de los cuidados. Tiene un libro maravilloso, La ciudad de los cuidados se llama, y habla del cuidado como infraestructura urbana, no como algo que tenemos que empezar a ver, no. Realmente que el cuidado sea un elemento transversal que genere una nueva manera de entender el urbanismo y que la ciudad debe priorizar la salud, el bienestar y la interdependencia, incluso por encima de la productividad. ¡Wow! Esto lo dice ella. Digamos que de alguna manera pone sobre la mesa el debate de qué vamos a hacer con los cuidados, ¿no? Ella nos dice: descansar, jugar, protegerse del calor, acompañar, convivir, es una infraestructura esencial, similar al agua o a la energía. Es decir, es un recurso de la ciudad y tenemos que empezar a entender la ciudad con estos recursos que hasta ahora no hemos visto tanto. Tenemos todos estos elementos que van conformando la ciudad cuidadora: inclusión, equidad, seguridad, habitabilidad. Bueno, en esta rosa tan interesante que habla de todo lo que tiene que ver con accesibilidad, movilidad, este urbanismo inclusivo del que estamos hablando. Y ella propone hacer unos cambios a través de arquitecturas ligeras, de intervenciones pequeñas, que siendo muy pequeñas lo cambian todo para quien las vive, ¿no? Apuesta por estas microintervenciones de una sombra, una fuente, una banqueta, un banco para sentarse, ¿no? Que tienen un impacto realmente grande en todas esas personas que viven la ciudad de manera invisibilizada y con muchas dificultades. Y finalmente, Inés Novella, arquitecta, trabaja también en la Politécnica de Valencia y nos habla de la dependencia. ¿Cómo es vivir una ciudad con dependencia? Cuando tienes alguna necesidad de dependencia y no tienes esa independencia de movimiento o sensorial o cognitiva, ¿no? Inés nos habla de algo muy interesante, que las vulnerabilidades se van sumando, es decir, mujer y mujer mayor son dos vulnerabilidades que hacen que la experiencia de ciudad sea todavía más difícil. Pero también nos da a entender que al envejecer no solo las mujeres van a tener esa percepción de inseguridad, sino también los hombres, y quizá así puede que empecemos a pensar que sí, que a lo mejor sí que tenemos que hacer algo, ¿no? Bueno, Inés Novella ha desarrollado como una herramienta de desarrollo municipal las marchas exploratorias y el urbanismo participativo, que tiene que ver con reunir a un grupo de ciudadanos y recorrer el barrio, recorrer la ciudad e ir detectando, pues aquí hay una zona oscura, aquí llevamos demasiado tiempo sin agua, aquí estas escaleras no se pueden subir, no se pueden bajar, de modo que la propia ciudadanía está incorporando los puntos de mejora en el desarrollo de la propia ciudad. Bueno, si hablamos de dependencia, hablamos de mayores, hablamos de envejecimiento. Este es un gráfico de la Comunidad de Madrid y Nuevo León. Población bastante similar. En Madrid, el porcentaje de mayores de 60 años que tenemos es bastante mayor que en Nuevo León, y en 2050 tendremos todavía más. Pero fijaos el incremento que va a hacer Nuevo León de crecimiento de mayores. Bueno, es que en 2050 yo estoy en el verde oscuro y muchos de los que estamos aquí. Es decir, que vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que ver eso. Vamos a ser los mayores, ese espejo de las ciudades, ¿no? Si pueden desplazarse, descansar, orientarse, sentarse, disfrutar del espacio, conversar,
la ciudad está bien hecha, porque una ciudad que está bien hecha para las personas mayores está bien hecha para todos y para todas, está bien hecha para la infancia, está bien hecha para los adolescentes, está bien hecha para todos, ¿no? Y quizá deberíamos quedarnos con esto, que somos arquitectos y somos arquitectas y que estamos diseñando también nuestro futuro, que en 2050 no vamos a estar como estamos ahora, vamos a estar cruzando la calle así, de modo que pensemos cómo tiene que ser esa calle para cuando tengamos que cruzarla. Las ciudades tienden a buscar esa intergeneracionalidad que va a hacer que la ciudad reviva con usos cruzados, con un intercambio de convivencia que va a hacer que esas ciudades que ahora mismo se van envejeciendo o esos centros históricos que se van vaciando recuperen la vida que se necesita. Y me quedo con esta frase, os la transmito. El desarrollo de las ciudades se medirá por cómo tratan a sus mayores. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey y Rena por haberme invitado a compartirles algunos conocimientos. Bueno, aquí ciudades saludables, pudiera ser como envejecer saludable, no necesariamente. Yo creo que la ciudad sí tiene que ver, o sea, si le damos el beneficio a los adultos o a las personas que están viviendo en la ciudad para tener un bienestar, es como se pudiera lograr el envejecer saludable. ¿Qué significa envejecer saludable? Pues nos gustaría tener esto, ¿no? Estar felices haciendo ejercicio, y envejecer saludable, pues no, que no fuera esto, ¿no? O estar cayendo en los hospitales o estar cayendo en enfermedades. Entonces, ¿qué significa envejecer saludable? No es vivir más años. Envejecer saludable tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la parte física, con la parte emocional. Y luego también tiene que ver con la autonomía. O sea, poderme valer por mí mismo, tomar mis decisiones por mí mismo, no depender de una persona para tener movilidad. Esa es la parte de la autonomía. Y por otro lado, es tener un propósito. O sea, levantarme cada día con un propósito. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver a mi familia, voy a convivir con mis nietos, voy a trabajar. Muchos adultos mayores hoy trabajan. ¿Y por qué no? Voy a escribir un libro. O sea, siempre tener un propósito de vida. Y esto pues, nos va a mantener también saludables. ¿Cuál es el reto del envejecimiento poblacional? El reto para México. Hoy en día somos 126 millones de habitantes y de esta población el 20% son adultos de 53 años o más. No se sientan viejos los que están entre 53 y 60, ¿verdad? Y ni los de 60, porque hoy en día pues mucha de esta población está activa, trabaja. Lo que sucede es que cada día la gente vive más tiempo, y no porque la ciudad sea saludable, sino más bien porque hoy en día las enfermedades se pueden atacar. La cirugía ha avanzado enormemente y entonces pues las personas viven más tiempo. Las cirugías de corazón están tan avanzadas que antes era muy fácil que con un ataque al corazón morías o que con un problema cardíaco morías, y hoy en día esto pues no sucede por los adelantos de la medicina. Estamos viviendo más y los problemas, como decías, del Alzheimer, la demencia senil, están muy avanzados. Pudiera ser por los medicamentos que tomamos. Bueno, de esta población, de estos 20 millones de habitantes, actualmente el 42.7% de estos adultos mayores trabajan. Hay el 29.8% son personas jubiladas o pensionadas, incapacitadas o que no trabajan, y el 25.3% hacen labores del hogar, que de ello el 45.3% son mujeres. Y en busca de trabajo el 2.2%. Ahora bien, yo quise como separar
De estos 42.7 millones de personas 42.7% de personas que trabajan, son el 58% son mayores de 60 años y el 42% están entre los 53 y 59. Aquí hay una proyección de la población de adultos mayores de 50 años o más. Es increíble. En el último censo hay 26 millones de adultos mayores y para el 2052 habrá 43 millones de adultos mayores. Hay un crecimiento de 500,000 por año y pues necesitamos estar preparados para poder recibir a toda esta población y la ciudad debe estar preparada para hacerlo. ¿Cómo lo han enfrentado otros países el envejecimiento poblacional? Bueno, en Japón hay hospitales geriátricos con viviendas asistidas y el uso de tecnología robótica de apoyo para el cuidado de ellos. Se promueve también mucho el envejecimiento activo. En España y en países nórdicos han invertido en redes de atención primaria de una forma muy fuerte y en cuidados domiciliarios. Y esta es la tendencia en todos los países, el cuidado domiciliario. Hoy en día, en los hospitales, volvemos a las cirugías que son menos invasivas y cada vez va a haber menos camas de hospitalización en el hospital porque estos pacientes con estas cirugías menos invasivas se van a ir a recuperar a la casa. Y con la telemedicina y la supervisión a distancia de los médicos se puede lograr muy fácilmente. Hoy todo esto empieza ya a suceder. Hasta la dotación de medicamentos, existen equipos que pueden dar, o el médico lo puede estar programando desde su celular y pueden estar dando la dosis que requiere el paciente en casa o estar cambiando la dosis. En España y países nórdicos desarrollaron centros intermedios entre la casa y el hospital donde el adulto mayor puede recibir rehabilitación, cuidados paliativos o estancias temporales. En la parte de Canadá y Reino Unido, la atención integrada, donde hospitales, clínicas, servicios sociales y familiares se coordinan mediante sistemas digitales, o sea, otra vez el uso de la tecnología para poder lograrlo. Ahora bien, ¿qué necesita México para poder enfrentar el envejecimiento poblacional? Pues hay que planificar la infraestructura para la longevidad, o sea, no solo con hospitales, sino también que existan espacios adaptados, que sean accesibles y que puedan pues darle todas estas facilidades al adulto mayor. Formar profesionales especializados en geriatría y gerontología. Es decir, que no solo los médicos atiendan a los pacientes, sino también tengan esta atención social y emocional. Fortalecer la red de atención comunitaria y domiciliaria, lo que acabo de decir, o sea, cada vez más va a ser en el domicilio y con las tecnologías poder estar monitoreando a estos pacientes por medio de la telemedicina. Fomentar una cultura de envejecimiento activo y saludable para promover desde ahora la prevención, la movilidad y la participación social para poder tener ciudades saludables. Gracias. Bueno, creo que luego… ¿Se oye? Vale. Nada, creo que luego César y Marta van a hacer una segunda ronda, o sea que para que cuando termine no se acaba el acto. Bueno, buenas noches y muchas gracias a la Academia por la invitación. Soy Juan Manuel Herranz y bueno, yo voy a hablar de un tema un poquito diferente. Voy a hablar un poco del desarrollo urbano y de la sostenibilidad como herramienta de supervivencia urbana. Bueno, pues hace unas semanas estuvimos hablando y Rena se puso en contacto con nosotros y nos dijo que quería que hablásemos de sostenibilidad en el medio urbano. Y pues hace apenas 2 semanas o algo así, Rena, como es muy aplicada, pues nos reunió para ver cómo íbamos con nuestros deberes y estuvimos en una reunión, en una junta, viendo un poco qué estábamos haciendo cada uno de nosotros. Y entonces estuvimos hablando y le conté en esa reunión, en esa videoconferencia, le conté a Rena un poco
cuáles eran los temas que quería tratar y del desarrollo urbano y de la sostenibilidad, y cómo me preocupaba bastante el tema del agua, el agua en la ciudad. Y de estas cosas pues estábamos hablando del agua en la ciudad de Monterrey, hablábamos un poco del río Santa Catarina y fue justo, y Reina me recordó de la importancia del río y del respeto que hay que tener al río en la ciudad. Y justo al día siguiente de esta junta, esta persona es Kong Jianyu, que es un arquitecto paisajista chino que estudió en Harvard y que ha sido una de las personas que a nivel teórico y práctico ha tenido más influencia en el paisajismo y en el desarrollo sostenible, con un concepto que es la ciudad esponja. Creó un estudio, una empresa de arquitectura gigantesca en el que ha hecho cientos de proyectos, no solamente en China, a raíz de unas inundaciones que hubo en Pekín en el año 2013, y casualmente 24 horas más tarde de hablar con Rena, pues falleció en un accidente de aviación en Brasil. Y esta persona es muy relevante en el tema de… Bueno, Rena, tú no tienes la culpa. No, pero es muy… Hablo más alto, vale. Pero es muy importante el hecho de que el desarrollo que hizo de la ciudad esponja como una ciudad que intente absorber el agua, ¿no? Es decir, que se adapte al agua en lugar de luchar contra ella. O sea, él a raíz de esas inundaciones en Pekín ha hecho un montón de proyectos en los que estaba viendo cómo el paisaje puede ser una herramienta de ayuda en ese diseño. Pero es que a las 24 horas de fallecer Sun Yan, justo ocurrieron las lluvias que hubo hace 10 días o 2 semanas, ¿no? El jueves 25 creo que fue. Y bueno, pues justo estaba el río Santa Catarina, estaba llenito a rebosar, y barrios del sur de Monterrey pues estaban con inundaciones. O sea, que no podía ser más pertinente todo lo que habían estado hablando. Y bueno, no sé, Reina, otra vez, no sé si no tienes la culpa tampoco tú de las inundaciones del otro día en Monterrey. Entonces, estuve mirando un poco acerca de lo que había habido, y justo leí algunos titulares del norte, y me resultaban muy interesantes. Hablaba en este artículo del norte el doctor ingeniero Víctor Hugo Guerra, que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hablaba de pues que habían caído casi 97 litros en 30 minutos, pero sobre todo dice que la causa de las inundaciones era multifactorial. Dice, la primera es que se está urbanizando en la zona de la montaña, de los cerros, y se está desforestando. Y eso que influye en el agua, es decir, al deforestar, al quitar árboles, al quitar vegetación, estamos perdiendo capacidad de retener agua y capacidad de infiltrar agua al terreno. Es decir, no es lo mismo una ladera completamente árida cuando llueve o una ladera completamente hormigonada que una ladera que esté con vegetación. Entonces, y la otra cosa que está influyendo es la alta urbanización de la zona, tiene impermeabilizada y faltan probabilidades. Bueno, sobre todo, es decir, estamos generando una gran cantidad de suelo impermeable, de suelo de concreto no permeable, que está haciendo que el agua discurra, tarde más tiempo en volver al sitio, y entonces pues no tiene más remedio que bajar al cauce del Santa Catarina, y eso es uno de los problemas. Entonces, esto, por ejemplo, precisamente es el barrio de Santa Catarina. Entonces, al final, toda el área metropolitana de Monterrey, como sabéis vosotros, bueno, quiero decir, para nosotros como extranjeros, cada vez que venimos a Monterrey, nos impresionan las montañas que os acompañan. Yo creo que vosotros se os olvida porque vivís aquí todo el tiempo, pero nosotros el resto lo vemos completamente. Pero claro, vemos estas montañas y vemos la masa de ciudad que hay. Veis allí esos hilitos que hay arriba, ¿no? Bueno, no funciona el láser. Ay. A ver. Pero bueno, ¿qué tan fácil el camino tiene una gota de agua? Es decir, esto es el Cerro de las Mitras y esto es el barrio de Santa Catarina. Fijaros todas estas bajadas de agua, ¿no? Cuando si unas nubes chocan contra ahí, fijaros a dónde va a parar el agua, ¿no? O sea, es decir, para llegar primero, creo que se llama el arroyo del Obispo, me parece que se llama, y este es el río Santa Catarina.
pues no es un camino muy fácil, ¿no? O sea, es decir, no es un camino muy fácil, ¿no? ¿Y qué tan preparada está Monterrey para la próxima gran tormenta? Es decir, al final, la ciudad tenemos que pensarla a nivel urbano para convivir con estos fenómenos, ¿no? Y al final lo que quiero un poco comentaros en esta pequeña conversación para servirnos un poco para mover conciencias o para que veamos un punto de vista un poco distinto, es que al final fenómenos como el calor o el frío, la contaminación, la calidad del aire o el agua, la falta de agua o las inundaciones son fenómenos físicos de los que no podemos olvidarnos cuando estamos desarrollando una ciudad, porque vamos a vivir con ellos siempre, siempre nos van a acompañar, ¿no? No podemos olvidarnos un poco de esa zona. Entonces, al final, la sostenibilidad es una cuestión que tiene que ver con cómo hacer posible convivir con todo ese ambiente y con ese entorno físico que nos acompaña. Y yo creo que más allá de las ideologías y las polémicas, más allá de la moda de vamos a hacer greenwashing y vamos a decir que somos una empresa muy sostenible o ese tipo de cosas, más allá incluso de ser una elección ética o moral, de decir quiero ser sostenible para no dañar a no sé qué, más allá de todo eso, más allá de todas estas polémicas y tener que aguantar las peleas y las luchas de unos y de otros y de todo esto, más allá de todo esto, la sostenibilidad al final, yo la entiendo al final como un acto de puro egoísmo para el ser humano. Es decir, no tiene que ser solo un acto ético moral, sino como algo de pensar en nosotros mismos, como un acto de supervivencia. Es decir, en el fondo es tener una mirada a largo plazo para nuestra propia ciudad. Y bueno, pues hablando un poco con esto y por cambiar ese enfoque tradicional que vemos la sostenibilidad como la evolución del ecologismo, quiero un poco provocaros y llevaros a ver otras formas distintas de ver el origen de la sostenibilidad, ¿no? Pues un primer origen muy claro es la arquitectura vernácula, ¿no? Es decir, que tanto a nivel urbano como a nivel de arquitectura, pues en la arquitectura tradicional en América o en la arquitectura tradicional, esto es un pueblo en Andalucía, pues es la primera reacción más fácil de sostenible en el sentido de hacer lo máximo posible con lo único que tengas a mano, con la menor cantidad de recursos posibles y con los recursos más disponibles. Y además, como no tienes un aparato de aire acondicionado, pues resolver la mayor cantidad de problemas que puedas con tu edificio para que vivas de la mejor manera, pues aprovechando la inercia térmica, la reducción, pues esto es en Andalucía, pues todo pintado de blanco para que el calor penetre menos, huecos pequeños, es decir, adecuándose al clima de la mejor manera y no esperando que haya una máquina detrás que vaya a arreglarlo todo. Y otro origen de la sostenibilidad, pues en Europa, en Centro Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos, en el siglo XIX y principios del siglo XX, que hubo una industrialización muy fuerte y muy agresiva, bueno, pues ese desarrollo económico tan fuerte conllevó en las ciudades pues situaciones complejas y de una pérdida de ambiente muy grande, ¿no? Como pues esto es unas afueras de una ciudad, pues ahí veis una zona residencial y al lado la fábrica, con una degeneración del ambiente bastante grande que llevó también a gente pues para repensar la importancia de la naturaleza en la vida de las personas. Y en ese buscar orígenes un poco distintos y aproximaciones a la sostenibilidad un poco diferente, pues por ejemplo, os he querido traer hoy a esta persona, que es Jean-Baptiste Colbert, que era un ministro francés de Luis XIV, el Rey Sol. ¿Y por qué me gusta traer a esta persona? Pues porque pues lo quiero traer como el ecologista egoísta, es decir, alguien que no lo estaba haciendo, es una persona que ha tenido mucho impacto en lo que es la sostenibilidad, pero desde una visión
desarrollista y productivista. ¿Por qué? Porque esta persona que quería desarrollar, pues en el siglo XVII en Francia, que está el rey Sol, que está cogiendo una fuerza enorme la corona francesa, una de las cosas que quiere realizar es desarrollar con mucha más fuerza la marina, la armada francesa. Y entonces hace estas leyes, estas ordenanzas de Luis XIV, que dice del hecho de las aguas y los bosques. Entonces hizo una ordenanza muy importante en Francia que empezó a regular la forma en que se tenían que tratar los bosques y empezó a realizar una plantación masiva de árboles y empezó a tratar los árboles no solo como un bien que nos daba la naturaleza de manera espontánea, al que nosotros íbamos a aprovecharnos de ellos, sino lo convirtió en un cultivo. O sea, empezó a partir de él, pues comenzó la silvicultura, pues por ejemplo en las Landas, que es una zona que está en la zona atlántica ya pegada a España, pues hay unas zonas que eran arenosas, que le servían para otras cosas, pero sobre todo para tener madera abundante y de una manera recurrente, pues plantando, pues igual que plantamos lechugas, igual que plantamos tomates, pues plantamos árboles y para cosecharlos en distintos años, en distintos momentos y sin interrumpir el ciclo. Pero que era sostenibilidad para hacer barcos de guerra y matar a personas, o sea que al final pues era sostenibilidad pero con un fin absolutamente egoísta. Y por ejemplo en esta visión, pues por ejemplo tenemos el ejemplo de Singapur, que es el estado más hipercapitalista del mundo, es un estado absolutamente capitalista, pero que al mismo tiempo convive ese capitalismo y esa visión. Esto es el aeropuerto de Singapur, que es de la oficina canadiense de Moses Abdi, y convive un estado con una visión hipercapitalista de la economía, pero al mismo tiempo son conscientes de la fragilidad del entorno en el que viven y entonces, pues, sin renunciar a su hipercapitalismo, pues defienden, y aquí he puesto una imagen del aeropuerto, pero en realidad, tanto a nivel urbano, de movilidad, de vivienda, pues son un ejemplo de pensar estrategias para la propia supervivencia de su sociedad. O sea, no lo hacen por quedar bien con nadie, sino porque piensan, y al final yo creo que es lo interesante de la sostenibilidad, que es el pensar a largo plazo. Y bueno, por seguir un poco con esta relación entre sostenibilidad y desarrollo urbano, pues veo que hay una serie de ámbitos de trabajo más importantes que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con las islas de calor, con la arquitectura y construcción que se desarrolla en la ciudad y con el transporte y movilidad. Bueno, voy a hablar un poco de ellos, os voy a enumerar, hablaré más de otros que buenos. El agua. Que el agua, bueno, esta foto quería traerla aquí, ya lo habéis reconocido, esta es la casa del TEC, de la lotería del TEC, y entonces pues la pobre arquitecta pues no tiene la culpa de esto, probablemente sería más del alineamiento y de cómo se realizó la calzada o la calle donde se hizo, que probablemente estaba donde no tenía que estar y bueno, esperemos que lo hayan solventado, pero en general es que la naturaleza es bastante tozuda y el agua más, entonces pues si no sabemos respetar sus reglas, al final pues acabamos siendo vencidos por ello. Y esto, bueno, he puesto esto aquí, pero podría poner en Valencia, en España, hemos tenido hace 6 meses, hace un año prácticamente, una inundación enorme en que murieron 180 personas. O sea, que es que el agua es muy tozuda. Entonces, el agua es importante o por exceso o por defecto. Y en Monterrey lo sabéis perfectamente, en el estado de Nuevo León, no es que sobre el agua normalmente, el problema es que está mal repartida en el tiempo. Entonces, por ejemplo, os traigo algunos ejemplos. Esto es un parque, el Parque Fengshan sobre el río Meishan. Me lo estoy leyendo porque no soy capaz de recordarlo, en Haikou, pero sí que os puedo decir que es una isla al sur de China y es un proyecto de Turenscape, que es la oficina de Ko Jianyu, ¿no? Y esto está justo, hay un embalse enorme
que recoge el agua para la ciudad, y a continuación, pues este río que luego continúa, el mar queda a un par de kilómetros de aquí, bueno, pues es un proyecto que responde a todos estos principios de la ciudad de esponja, ¿no? Que al final es que la vegetación pueda ir parando la fuerza del agua, creando espacios para la infiltración, creando espacios para la acumulación y espacios además que no tienen un único propósito funcional de acumular el agua, sino que nos tienen que servir para otras funciones para la ciudad. Bueno, pues muchos de estos principios en la agricultura y en el campo en Australia se comenzó en los años 70 un concepto que es la permacultura, y muchas de estas cosas son muy parecidas, que consisten muchas veces en tratar de crear, llaman líneas maestras, zonas con pendientes muy bajas, en las que llevan el agua de las zonas donde se acumula más agua a las zonas más secas, y luego se ralentiza el movimiento del agua y se intenta provocar la infiltración. La infiltración es una manera de que no tengas tanto movimiento de agua en superficie y que aumentes la retención de agua en el suelo. Al aumentar la retención de agua en el suelo vas a aumentar la humedad. Al aumentar la humedad vas a aumentar la vegetación, vas a reducir la temperatura, pero además también al aumentar la vegetación aumentas la propia capacidad de infiltración del terreno. O sea, al final lo que generas es una especie de círculo virtuoso. Entonces, ejemplos en México, en la Ciudad de México está el Parque Hídrico de la Quebradora, en Iztapalapa. En este caso no es una solución tan extensiva como la que veíamos antes en China, sino que es una solución más concentrada, pero que aprovechando, incluyendo una zona que le pasa lo mismo, tiene exceso de agua en determinados momentos y mucha falta de agua. Bueno, pues es una instalación que produce o que intenta retener la mayor cantidad de agua, infiltrar la mayor cantidad de agua, y muchas veces es simplemente retener el agua para que el agua vaya saliendo con más lentamente y que retrasemos la llegada a los cauces para que no se colapsen. Por ejemplo, en la zona mediterránea de Francia, que pues en Arles es muy normal en las normativas que te limitan la salida de los colectores de pluviales, no sé cómo lo decís aquí en México, el agua que vertimos a la red, no es lo que tú calculas lo que tienes que echar, no, sino que, disculpad, las autoridades te dicen, no, tú puedes verter la red con un tubo de 160 milímetros de diámetro o de 200, aunque sea un colegio. Tú tienes que gestionar el agua en tu parcela. Si tú tienes un patio muy grande, lo tienes todo asfaltado, es tu problema, porque yo solo te voy a dejar salir a la red con este tubo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a colapsar completamente la red de desagües de la municipalidad. Entonces, cada edificio es responsable de gestionar el agua de las lluvias, no estoy hablando ya de las aguas sucias, pues para crear sistemas creando pavimentos más permeables para que infiltren al suelo, o incluso espacios de retención provisional, es decir, que tengas como un pequeño embalse de tormentas debajo de algún polideportivo, lo que sea, que cuando llueve pues se almacene el agua para que luego poco a poco o bien se infiltre el terreno o vaya saliendo a la red de una manera más lenta. Porque claro, vosotros que veo que hay muchos estudiantes, o sea, imaginaros, por ejemplo, yo qué sé, un centro comercial, el Fashion Drive, por ejemplo, en San Pedro. O sea, imaginaros todas las cubiertas, cuando se pone a llover en San Pedro, imaginaros todo el agua, lo que sale de ahí. O sea, os puedo asegurar que cuando estéis construyendo algún edificio os van a salir unos colectores de pluviales gigantescos. Bueno, pues de eso va un poco, de ver cómo gestionamos ese agua para que no esté todo el agua a la vez. Bueno, estos son imágenes de esta intervención en México, y luego pues otras herramientas interesantes para esto es el planeamiento, porque algunas veces con estudiantes a veces dicen, bueno, pero es que la ciudad es así, y yo creo que es interesante que veamos que el planeamiento es una herramienta que nos puede servir para cambiar las cosas, es decir, el planeamiento nos sirve para cambiar las cosas con una visión
a largo plazo. De nuevo, no es para cambiar las cosas de hoy a mañana, pero en 25 años la ciudad puede ser diferente, porque ha habido procesos en muchos sitios, igual que Monterrey ha ido cambiando, nosotros podemos dirigir ese cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién no dice que el Arroyo del Obispo pues podemos dotarlo de una capacidad para evacuar el agua de una determinada manera y podemos asociar zonas verdes a esto, podemos crear corredores que evacúen el agua de las Mitras al arroyo, que tengan también sus corredores verdes, que hagamos estas líneas transversales que repartan el flujo de agua entre unas zonas asociadas, pues no lo sé, a otros ejes peatonales o lo que sea, y que podamos utilizar el planeamiento como una herramienta para hacer esto posible. Es decir, no queremos demolerle la casa a alguien y que se quede sin casa, sino pues podemos densificar en algunas zonas y repartir, crear un poco, a partir de la densificación de determinadas zonas, pues que nos dé las herramientas para poder hacer esto posible y que la ciudad pueda tener una visión para ir cambiando en esta dirección. En Madrid, por ejemplo, ha habido varios procesos de este tipo en el cambio de la dictadura a la democracia, que había muchos problemas de viviendas informales y se hicieron cambios muy radicales de tejidos a base de planeamiento. Pues tardarían 5, 10, 15 años, pero a base de densificar, a base de ir haciendo cosas quirúrgicamente, pues se podían ir haciendo eso. Islas de calor, que también en Madrid no hace tanto calor como Monterrey, pero bueno, ya os digo yo que en julio y agosto Madrid también es muy, muy, muy duro. Y esto es en Madrid-Río, y esta noticia que viene en el periódico, pues es que en la propia ciudad podemos tener diferencias de 10 grados, o sea, es decir, vivir al lado, por ejemplo, del Parque del Retiro o de Madrid-Río respecto a otras zonas que tienen menos vegetación, es una diferencia abismal. Y aquí tengo unas diapositivas muy interesantes del Observatorio de las Ciudades, que es de la Universidad del TEC de Monterrey, pues que tienen un material que han hecho a partir de las imágenes de satélites en el que se ve un poco las temperaturas, las diferencias de temperaturas que hay en la parte de la izquierda, y en la derecha tenéis las zonas con más vegetación y con pavimentos duros y menos vegetación. Cómo hay una correlación muy clara entre la vegetación y las temperaturas. Claro, a lo mejor si viviéramos en Alaska estaríamos encantados de que tuviéramos más calor, pero viviendo en Monterrey o viviendo en Madrid, pues en general pues es interesante que diseñemos para que sea posible hacer que esos tonos verdes oscuros se repitan y alcancen la mayor cantidad de zonas, ¿no? Es decir, en cuanto tienes una zona verde en este arroyo por aquí o esta zona, pues es que enseguida, o sea, donde está el arroyo con la vegetación, enseguida se ve cómo baja la gráfica de temperatura. Y en Madrid cada vez ha ido a más, o sea, es decir, la diferencia que puede haber entre el centro de la ciudad y las afueras puede ser de 3 y 4 grados, perfectamente. Y estos temas de reducción térmica de la isla de calor, pues empieza a haber soluciones de tejados reflectantes, pues que sean blancos, para pavimentos permeables son una de las cosas que más reducen la temperatura, y sobre todo vegetación y protección masivas con árboles. La siguiente pata, pues la arquitectura, que es donde quizá cada uno de nosotros podemos poner nuestro pequeño grano de arena en nuestros edificios y en vuestras cosas. Bueno, aquí tenemos algunas de las cosas que hemos hecho nosotros. Este es un edificio de una bodega en La Rioja, y aquí implementamos muchísimas distintas estrategias para reducir tanto la huella de carbono como la eficiencia energética. Pues aquí redujimos mucho con la orientación del edificio para ventilarlos y reducir la utilización de ventilaciones y extracciones industriales. Pues con el tema del soleamiento también es súper importante, pues no renunciamos a tener grandes cristaleras al paisaje, pero protegemos con aleros, o sea, pues para que el sol directo no entre, y reducimos con esto. Bueno, utilizamos también geotermia, que es para el calor y para el frío utilizar la temperatura que se almacena en
en el suelo, pues teníamos también fachadas ventiladas con mucho aislamiento. Esto es un poco lo que os decía, ¿no? Que en estas galerías que están hacia el sur, pues siempre tienen aleros y estas celosías cerámicas para protegernos y reducir las insolaciones, y no por ello tenemos que renunciar, ¿no?, a esa presencia del paisaje, pero sí haciéndolo de una manera consciente. O sea, el tener un cristal liso completamente abierto, confiar solamente en la última tecnología de cristal, nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, hay muchas maneras de conseguirle reducir esto. Y reducir esto no es solo una cuestión económica de que gastemos menos, que es muy importante, sino que también son cosas que se perciben en el confort. Y ahora no sé qué ha pasado. Vale. Bueno, otra casa que no sé qué le ha pasado. Vale, pues una casa que hicimos en África, que es con materiales también, pues aquí reducíamos mucho el uso de cemento, es una especie, son bloques de tierra prensada y pues con patios para permitir un espacio de sombra. Y estos patios, que veis ese suelo de grava, con unos colectores, pues también nos permitían, bueno, pues los patios pues hacer una zona templada, más fresca, tenemos paneles solares, pero sobre todo recogemos todo el agua de lluvia cuando llueve. Y creamos un aljibe bastante grande, los romanos lo habrían hecho dentro del patio, y nosotros por prudencia pues lo hicimos fuera del patio, porque cuando llueve, a ver cómo hago para... No sé si le podéis dar vosotros al vídeo desde ahí, porque cuando llueve es como, bueno, pues cuando el otro día aquí en Monterrey. No. Bueno, pues si no puede ser. ¿Hay un botoncito de play en el vídeo? Claro, o sea, fijaros la cantidad de agua que cae. Bueno, la primera vez que nos mandaron el vídeo estábamos absolutamente asustados. Y eso que pusimos 2 tuberías de drenaje para evacuar porque la cantidad de agua que caía. Pero bueno, con esto llenamos el aljibe. Pero no hemos tenido problemas de inundación nunca, gracias a Dios. Y la primera vez que nos lo mandaron nos asustamos bastante, pero bueno. Otras cosas que hemos hecho, pues un centro de día de mayores en Valencia, en el que hemos utilizado madera y paja de arroz como aislamiento térmico. Es decir, pero utilizado de una manera industrializada. O sea, se hacían unos cajones en un taller en el que hacíamos la estructura de madera y todos unos cajones portantes, y utilizábamos la paja de arroz como aislamiento. Lo de la paja es para otras conferencias, porque es una cosa que nos interesa muchísimo, que lo conocimos de casualidad y ya llevamos casi 15 años experimentando con esto, y ahora vamos a hacer un edificio para la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, y luego todo son estructuras prefabricadas de madera maciza. Entonces, todo está calculado además para que pueda crecer una planta. Y estas construcciones, utilizar estos materiales no tiene que significar que no sea una construcción modular e industrializada. O sea, llegan estos cajones y se construye bastante rápido. Y bueno, al final es una construcción convencional, o sea, que al final es un edificio moderno, pero sí que se siente bastante confort, y al final la piel lee mucho no es solo visual, sino que también la piel entiende bastante de las condiciones de lo que tenemos, de humedad, de temperatura y de confort en general, ¿no? Y bueno, estas imágenes me gustan mucho, ¿no? Que se ve aquí, esto era alguna cata que hacíamos de control de calidad de los prefabricados, y ahí se ve dentro del prefabricado la paja. Y esto es una cosa que llamamos, bueno, una cosa un poco cursi, que es una ventana pues que en una zona de entrada del edificio pues tenemos un cristal para que la gente vea, porque la paja no se ve en ningún sitio, pero para que vean que verdaderamente lo que hay detrás es paja.
Y bueno, ya muy rápido que tengo que terminar. De transporte y movilidad, pues simplemente imaginarnos cosas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora que estáis en Monterrey haciendo el nuevo metro elevado, ¿no? Desde el aeropuerto, que va a ser una espina de comunicaciones fantástica, pues a lo mejor se puede combinar con comunicaciones en perpendicular hacia las colonias, es decir, pensar sistemas que permitan aumentar la movilidad de la ciudad. Pero sobre todo eso, pensar que la sostenibilidad, al final, el hacer una ciudad, las condiciones de las ciudades van a cambiar y siguen cambiando. Entonces, tenemos que pensar que las ciudades tienen que ser capaces de adaptarse, pues porque pues, yo qué sé, las ventajas que ofrece una ciudad más densa frente a una más dispersa, porque las condiciones económicas o de energía no podemos controlar cómo va a ser ese futuro. Entonces, cuanto más sostenible y más sencillo sea, pues más fácil será sobrevivir como ciudad y tener éxito a largo plazo. Y nada, acabo con esta foto de Monterrey, ¿no? Y un poco con esa idea. Es decir, ellos tampoco sabían cómo iba a ser la ciudad dentro de 100 años, cuando estaba hecha esta foto, este grabado. Pero vosotros pues tenéis la oportunidad de diseñar y pensar cómo queréis que sea la ciudad, y ya no dentro de 100 años, sino dentro de 25 o de 30 años, y siempre pensando que lo mejor siempre es posible. Nada más, muchas gracias. Bueno, toda la tarde tiene un guión, es decir, hemos empezado por la ciudad, sus problemas, la población mayor, la capacidad de resiliencia de la ciudad. Y en este guión de ver qué ocurre, cómo trata la ciudad a los mayores, hemos hablado del espacio público y vamos a hablar ahora del espacio privado, ¿vale? Sí. Dónde y cómo viven los adultos mayores y cómo van a vivir. Quizá con la pregunta de no cómo viven los adultos mayores, sino cómo vamos a vivir nosotros, cómo voy a vivir yo. Nuestros últimos años quizá tengamos una mirada más abierta a lo que está ocurriendo, y traigo algunos modos o nuevos modelos que ocurren en Europa que vamos a ir compartiendo. Pongo esta imagen porque el entorno nos condiciona. Es distinto estar aquí, bueno, y el ruido también, es distinto estar aquí que estar en otro lugar, ¿no? Y la arquitectura, la buena arquitectura nos hace estar mejor. Sin ninguna duda, la arquitectura tiene un altísimo impacto en cómo nos sentimos. ¿De acuerdo? Y para bien o para mal. Por tanto, bueno, pues buscando el bienestar, vamos a tratar de buscar cómo la arquitectura va a provocarnos ese bienestar. Pongo un ejemplo rápido de lo que es un espacio hospitalario. Este es un proyecto que hemos realizado en Madrid, el Hospital para Personas con ELA. Este es el entorno hospitalario que había en un hospital en el momento COVID, en la pandemia. Y este es el proyecto realizado que desarrollamos con todos estos ingredientes de bienestar a través de la neuroarquitectura, la biofilia, etcétera, que cambian completamente la percepción y la experiencia del usuario. Desde esta convicción de que el mismo espacio puede hacernos sentir de una manera o de otra, vamos a ver cómo vivimos los espacios. La neuroarquitectura, que es la disciplina, digamos, que relaciona el entorno con nuestro cerebro y las respuestas que damos, es ese diálogo, ese baile entre lo construido y cómo yo lo entiendo, cómo yo lo percibo y cómo yo respondo a ello. En realidad, el acto de habitar tiene mucho que ver con cómo es ese entorno cercano, qué capacidad de movimiento, qué confort acústico, qué materialidad, qué escala, qué percepción del exterior, etcétera, vamos teniendo. Por tanto, vamos a tratar de aplicar todas estas enseñanzas a los entornos de personas mayores.
porque es para ellos y para sus necesidades y condiciones que tenemos que trabajar. Un adulto mayor también tiene derecho a decidir dónde, cómo y con quién quiere vivir. Es decir, que las personas sean mayores, no tenemos que infantilizarlos ni quitarles su derecho a vivir adecuadamente como nosotros queremos y creemos que tenemos que hacer. Y es desde aquí, desde el que aparecen diferentes modelos de habitacionales y de convivencia que vamos a ir explorando. El primero, el modelo tradicional de residencia de mayores, asilo, bueno, que todos conocemos, que tiene que ver con un edificio en el que por plantas, habitación de la persona mayor y una planta baja, grande, donde comen, donde juegan al dominó, ven la tele y están sentados, ¿no? Este es el modelo tradicional que ha quedado ya sobrepasado por los nuevos modelos y las nuevas tendencias que ya están implementadas. Lo conocemos perfectamente, sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Vamos a empezar a explorar nuevos modelos que ya están muy implementados en Europa, también en otros países, bueno, también en México, también hay modelos nuevos, en Estados Unidos, etc. Y vamos a hablar de las residencias en unidades de convivencia. Frente al modelo de habitación y luego todos juntos todo el tiempo, el modelo de unidades de convivencia lo que nos habla es de generar como grandes casas, ¿vale? Como casas para 10, 12, 15, 16 habitantes, unidades independientes, que en cada casa tienen su espacio de estar, su espacio de comer, su espacio de convivencia, etc. Y así se van generando las diferentes módulos que generan después una residencia de mayores. Este es el modelo que en España se ha implementado, pero ya por normativa, o sea, por ley tiene que ser así. Y que de lo que sirve es de personalizar, generar una relación de convivencia con un entorno más cercano, mejora la dignidad, mejora la autonomía, mejora la percepción de las personas que viven en cualquiera de en condiciones de accesibilidad o de dependencia. Efectivamente, los usuarios lo que sienten es que están en algo más parecido a su casa, más doméstico, ¿no? Hay una cocina, hay una mesa, se sientan todos a comer, pero en el pequeño grupo de lo que es unidad de convivencia. Esta es una imagen que muestra ese salón, comedor, etcétera, para pocas personas. A mí me gusta decir que es como una familia numerosa muy grande, ¿no? De 15 hermanos, pues en eso se convierte en estas unidades en las que se van cuidando unas personas y otras. Y comparto este proyecto de una residencia de adultos mayores en Zamora, desarrollado con este modelo de unidades de convivencia. Está terminándose además ya. Esta es la planta, ¿de acuerdo? 192 residentes, una planta baja con el centro de día, 3 plantas, 2 torres y cada una de las torres con estas unidades de convivencia conectadas por los puntos de verticalidad, ascensores, escaleras, espacios funcionales, y lo que tenemos es un patio en el que, alrededor del cual se generan las zonas de estar, zonas de comer, zonas incluso de deambular, la importancia del movimiento en las personas mayores, y después habitaciones individuales con sus aseos accesibles, etcétera, para cada una de estas 16 personas en este caso. Esto lo que genera es un modelo en el que las personas mantienen durante más tiempo su autonomía y su conexión. Bueno, porque al final de lo que se trata es de ese envejecimiento saludable que había estado hablando César. En España este modelo de unidades de convivencia tuvo un punto crítico clave que fue la pandemia. La pandemia en las residencias de mayores pegó fortísimo en España y las residencias que mejor funcionaron fueron aquellas que ya tenían sus unidades de convivencia, porque directamente se cerraban y allí las personas podían comer, estar, jugar, relacionarse, dormir, etcétera, ¿no? Y eso hizo que se cruzase la tendencia del modelo tradicional, que pues todavía hay, todavía quedarán pues, residencias antiguas, y este modelo de unidades de convivencia que ya está realmente implantado en muchos países en Europa y ahora ya también obligatoriamente en España en todas las nuevas residencias.
También este modelo de pequeñas residencias hogareñas tiene un vínculo con lo que se llamaba el modelo Greenhouse en Estados Unidos, que es un poco lo mismo, un gran espacio central familiar con la cocina, con el comedor, con la zona de estar y después habitaciones individuales para cada una de las personas, ¿no? Estas casas grandes. Bueno, el tercer modelo son los senior cohousing o las viviendas colaborativas. Cohousing, co-living, tiene que ver co-living si es más, digamos, si no hay una dependencia contractual de la comunidad. Co-living, cohousing, vinculadas más a la vida independiente y a la búsqueda y generación de comunidad, ¿no? Buscar servicios de salud, servicios de independencia, autonomía y comunidad. Y suelen ser cooperativas en las que el usuario es también propietario, ¿no? Por tanto, se toman las decisiones, por eso es el co-housing y el co-living. Lo conocen bien en Dinamarca, imposible, Rena, decir Ringkøbing. ¿Sí? Esta es una de estas, este cohousing pequeño en el campo, las afueras, bueno, en el campo donde la vida se produce independiente, pero con una gran relación de comunidad, en la que los espacios comunes globales también forman parte de la manera de vivir y de alguna manera esta franja de edad de los 53 me pareció un poquito, bueno, en fin, esta franja de edad intermedia todavía funcional, ¿no? Del primer envejecimiento que puede tener lugar aquí. Otro modelo, hemos hablado, el cohousing tiene más que ver con la vida independiente y qué ocurre con la alta dependencia, ¿no? Este es un ejemplo holandés, Villa Demencia se llama, en holandés dicen Hoeweek o algo así, y que es un modelo tremendamente innovador, pero que lo que hacen es generar un entorno en el que las personas con alta demencia pueden circular libremente y lo que hacen es recrear entornos cotidianos para que las personas con demencia, con alta demencia, puedan tener vivencias y recuerdos que les conecten con sus vidas y con su cotidianidad. Por ejemplo, pues tienen un bar, tienen una tiendita, entonces los residentes van a la tiendita, tienen una moneda falsa, van a la tiendita, pueden hacer su compra, se van, luego vienen los cuidadores y lo vuelven a llevar a la tienda. Pero digamos que lo que se trata es de recrear y generar condiciones y actividades que las personas mayores han realizado y, por tanto, quitar ese estigma de estar sentado en una silla hasta que te mueras, ¿no? Porque tienes demencia, ¿no? Este es un ejemplo sencillo que tiene que ver con esa memoria o esa orientación. Esta es una residencia de mayores de Madrid, muy sencilla, pero que en la salida del área de televisión, estaban viendo un partido del Real Madrid, pues pusieron una pegatina, una puerta histórica que nos decían que tiene esa relación, esa memoria, les permite a las personas saber que eso es una puerta y que puede salir por ahí, ¿no? Algunas de las personas. Bueno, otro modelo que tiene que ver con esa ciudad intergeneracional, que es un poco hacia donde van las cosas ahora mismo en Europa, tiene que ver con las residencias intergeneracionales. Estos son modelos en los que se mezclan los usos de diferentes edades, puede haber un centro de día de personas mayores con una escuela infantil, puede funcionar con una residencia de estudiantes, los estudiantes apoyan con las labores domésticas a los mayores pueden contar con ellos para distintas cosas, etc. Y me gusta mucho la imagen de la derecha, esta es un caso de éxito en el que unieron dos convivencias, una residencia de mujeres mayores con una residencia de mujeres que habían sufrido violencia y que tenían hijos. De modo que las mujeres jóvenes podían buscar trabajo o trabajar mientras las mujeres mayores cuidaban de los hijos, ¿no? Lógicamente con unas condiciones cognitivas adecuadas, con una supervisión, pero de alguna manera los bebés tenían abuela, ¿no? Y las mujeres podían
salir a trabajar y a ganarse la vida para esos bebés. Y esta es esa interrelación, esa colisión positiva que tiene lugar cuando hablamos de que las ciudades sean intergeneracionales y que de verdad dejemos de dividirnos por edades y de segregar a las personas que no son como entendemos que tienen que ser. Bueno, en Düsseldorf, pues este es uno de esos espacios de vida compartida muy famosos que tienen que ver con esa… aquí son familias, adolescentes, o sea, aquí ya decidieron que todo el mundo all together juntos y funciona muy bien. Bueno, probablemente la no residencia es lo que más desean las personas, es decir, quedarme en mi casa mientras pueda y por tanto eso tiene que ver con adaptar, con tener servicios también de salud, también de alimentación, etcétera. Tenemos que inventarnos hasta qué punto tenemos que acercar determinados servicios a las viviendas, por supuesto, inclusión, accesibilidad, etcétera. Este es un modelo de residencia terminal de paliativos. Estuvimos viajando por Dinamarca. En Dursland, otra vez, Rena, ¿lo he dicho bien? Dursland, casi. Y realmente nos impresionó muchísimo el entendimiento de la necesidad de apoyar los últimos días de vida a través de la arquitectura y a través del servicio de la comunidad. Este es una red de edificios a los que las personas que les quedan una semana, 10 días, 15 días, van allí con sus familias o solos a prepararse para morir. Y la calidad arquitectónica, la calidad ambiental y la calidad de las personas que trabajan allí nos dejaron absolutamente asombradísimos, ¿no? Salimos de allí sin congoja, ¿no? sin sentirnos apenados, ¿no? Y tiene que ver con la dignidad que producen y que ofrecen los espacios a estas personas. Es un proyecto tremendamente inspirador. Bueno, lógicamente todo esto hay que adaptarlo a cada país. Las cosas que ocurren en Düsseldorf no las podemos llevar a España, pues por muchas, pues por condiciones sociales, económicas, etcétera. Pero sí tenemos que saber qué puede ocurrir, qué está ocurriendo, qué se está haciendo y cómo podemos ir pensando e ir introduciendo todos estos conceptos que tienen que ver con la dignidad, el envejecimiento y la ciudad. Quiero creer que esta persona a lo mejor soy yo dentro de esos 25 años, del 2050, ¿no? Y como decía una residente, no estábamos eligiendo la residencia a la que iba a ir, ¿no? Estábamos eligiendo mi hogar, ¿no? Y que seamos conscientes que tenemos que seguir creando hogares y que todas estas personas, todos nosotros, o muchos de nosotros y nuestros familiares, tendremos en estos hogares nuestros últimos días. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, yo les traigo una propuesta a la Academia Nacional de Arquitectura. Invité también al Colegio de Arquitectos, aquí está Betty Lucio, consejera del colegio, y es hacer un clúster de salud. Y no nada más invito a ellos, invito a todos ustedes que están aquí presentes a poder participar. Vamos a hacer una convocatoria y podemos hacerlo todos juntos. Está también aquí unos invitados de Durango, ellos recientemente están haciendo aquí la Universidad Autónoma de Durango y bueno, aunque está un poquito más alejado del clúster, pero también necesitamos de las universidades para que junto con todas las ONGs, la iniciativa privada, podamos hacerlo realidad. Por aquí también hay un desarrollador que tiene un edificio en esa zona y ha estado pensando en dirigirlo para los adultos mayores. Bien, es un clúster de salud. Aquí vemos la zona metropolitana de Monterrey y en realidad donde hay más clínicas, hospitales, unidades de diagnóstico, laboratorios,
es en este punto, que es la zona entre el Hospital San José, lo divide el río Santa Catarina, y del otro lado está el Hospital Muguerza. Si hablamos de hospitales públicos, hay un Hospital ISSSTE del lado norte y del lado sur del río Santa Catarina hay una unidad del IMSS. Bien. Si vemos el nivel socioeconómico de esa zona, podemos ver que el nivel socioeconómico C es el que está integrado ahí, está muy cerca de San Pedro Garza García, que cruzando también por ahí la loma, llegaríamos a este centro de salud. Vemos aquí la población de 65 y más, pues está precisamente en el centro de la ciudad y también en la zona de Miravalle o Valle. Y bueno, pues también por tal motivo no es nada más un clúster de salud, sino también llevar vivienda y servicios, hoteles, etcétera, que ahorita veríamos qué es lo que hay que implementar. Volvemos a ver aquí la zona, aquí ya un acercamiento y ahora sí una delimitación de lo que pudiera ser este clúster de salud. Vean cómo hay una gran cantidad de hospitales. Aquí en esta zona vemos el Hospital San José, hay otro Hospital San Lucas por ahí, el Hospital Muguerza, más allá el Ginequito, la Conchita, o sea, hay bastantes hospitales, muchos centros médicos, clínicas, estoy seguro que se nos pasaron algunos, pero habría que hacer un levantamiento preciso de todo lo que hay, ¿no? Ahora bien, esto es una maravilla, va a cruzar el metro por ahí y entonces imaginen que ahora con estas estaciones, hay 3 estaciones que estarían dentro del clúster y entonces la movilidad pues sería increíble, ¿no? Una ciudad, decía Enrique Peñalosa, él es colombiano, una ciudad avanzada no es aquella donde los pobres tienen auto, sino donde los ricos usan transporte público. Si podemos lograrlo alrededor de estas estaciones, con estudios que son a nivel mundial, o las zonas DOT, el adulto mayor no debe de caminar más de 500 metros. Entonces, yo circulé dentro de estas estaciones que van a existir, esa distancia de 500 metros, y entonces la movilidad se vuelve algo increíble, ¿no? Aprovechar este metro. ¿Pero qué nos falta? Pues nos faltan cruces, o sea, para poder unir una zona con la otra. Entonces habría que colocar ahí algunos puentes y tenemos el gran ejemplo que es el puente verde que está entre el Parque Fundidora y el Parque de España, ¿no? ¿Tú lo hiciste? ¿Mande? Y el metro, claro. No, no hay metro. Bueno, pero sí, el metro va a pasar por ahí y sí va a estar, las estaciones pueden tardar porque no van a ser todas las estaciones ahorita en este año, pero hay que irlo experimentando. Sí. ¿Cuánto tiempo va a funcionar el metro? Ya, sí. Sí, bueno, pero pues podríamos empezar sin metro también, a tener esta conexión entre la zona sur y la zona norte del río y poder conectarla. Voy a avanzar con la propuesta porque vuelvo a lo mismo, la idea es que entre todos podamos sacar este proyecto adelante y consiste en lo siguiente, es un distrito de salud donde sea un ecosistema, donde existan hospitales y clínicas públicas y privadas. Ahorita estamos desarrollando este proyecto de un hospital de 32,000 metros al lado de Convex, que forma parte también del corredor que estamos proponiendo. Hoteles para el turismo médico que van a ser necesarios también si queremos llegar a eso, que Monterrey sea una ciudad donde haya turismo médico, no solamente las fronteras, que es donde sí está sucediendo. Viviendas para adultos mayores, con estas ideas que hemos manejado, que ahorita platicaba aquí Marta. De hecho, este es un proyecto que diseñamos para la calle de Ocampo, entre Viray y Armédica, donde además tenemos estos conceptos que se manejan en Europa de viviendas en comunidad, pero también estos comercios dirigidos al adulto mayor,
donde tenemos, por ejemplo, un daycare, y este daycare no solamente le da asistencia a los que viven ahí, sino también a los que llegan del exterior. Servicios de salud, no solamente a los que viven ahí, sino a la población también que está alrededor. Esto está ahí por la colonia El Mirador. De ahí, unidades especializadas en tratamientos de larga estancia. Esto en Estados Unidos se conoce como el Long Health Care Facility, que son cuidados hospitalarios de gente que ya no necesariamente tiene que estar en el hospital. Voy a dar un ejemplo: una persona que está intubada pudiera estar en estos centros de salud, y si estuviera en el clúster, pues qué mejor que poderlo trasladar ahí. Esto es menor costo para los familiares o hasta para las aseguradoras. O una persona que pudiera tener una enfermedad intrahospitalaria, pues mandarlos a estos centros. Esto existe, por ejemplo, en el siglo XXI en la Ciudad de México, en el complejo más grande de hospitales del IMSS, donde están 6 especialidades, y hay un edificio donde si está saturado, por decirte, el área de cardiología, mandan estos pacientes que ya no necesariamente van a volver a cirugía, a que pasen una mayor cantidad de tiempo o de días en estos hospitales convalecientes. Edificios de usos múltiples orientados a la salud. Hay un gran ejemplo donde participamos nosotros en Tijuana, que es el New City. Nosotros desarrollamos ahí 6,000 metros de hospital. Alguien por ahí hizo un hotel al fondo, y este es el hotel, pero vean cómo bueno, esto es turismo médico también. El paciente es dado de alta en el hospital, pero esta persona todavía necesita un poco de días más antes de regresar a su ciudad. Hay una cama en el hotel que pues, se puede reclinar como la de un hospital, y pues esto permite que termine de tener su convalecencia antes de regresar a su ciudad. Todos estos pues, son los proyectos que pueden caber en este distrito de salud, espacios públicos que promuevan la convivencia y la movilidad sustentable. ¿Cuáles son los beneficios que traería el distrito? Sería facilidad para el traslado peatonal de adultos mayores, esta conexión peatonal con múltiples servicios de salud. Este puente que yo me lo imagino, yo medí, ya hay 400 metros del Hospital San José al Hospital Muguerza. Si un médico toma su auto y se va por Gonzalitos en 1 hora pico, seguramente hará un tiempal. Así se va caminando 400 metros. Y todavía me lo imagino como los carritos que hay en los aeropuertos, o como tipo carrito de golf, que pudieran ir y venir y estar trasladando personas. El transporte público pasa por la calle Hidalgo, o sea, por el lado del Muguerza. Las personas que están en el San José y tienen que tomar el transporte público, a veces bajan al río y cruzan, lo cual es muy peligroso. O si tienen que rodear por Gonzalitos, pues es mucho tiempo. ¿Qué se necesita? Pues la colaboración de todos nosotros, las entidades gubernamentales, instituciones educativas, ONGs, iniciativa privada, para poder generar una base de conocimiento que deriven proyectos más sustentables, rentables y de mayor beneficio para la ciudad. Pero además, esto es como, bueno, yo lo imagino, ojalá y este puente verde pudiera llegar a un área bien resuelta urbanísticamente entre Top y entre Rice, y que esta estación del metro esté por ahí también, y bueno, pues todo va a ser mucho más sustentable. ¿Cuál es la metodología de trabajo, que es en donde quiero que participen? Es una incubadora de proyectos. Seleccionar las tierras, y nos podemos apoyar con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, que seleccione los terrenos, que tenga los contratos. De hecho, esto ya lo hicimos cuando yo fui presidente del Colegio de Arquitectos, ¿no? Tampoco es algo nuevo, y sí está bien estudiado y sí es lograble. Luego, habría equipos de arquitectos que diseñarían en estos terrenos, siempre asesorados por el Colegio de Arquitectos, la AMPI y asesores externos, porque también habría que hacer corridas financieras y habría que costear estos proyectos para poder ahora sí tener un proyecto conceptual realizado por estos equipos de trabajo y poder ahora sí seleccionar los proyectos. Los proyectos se seleccionan, estoy hablando en este clúster, ¿verdad? También puede ser no solamente un terreno baldío, puede ser una casa que está ya en una zona súper bien para poder construir un buen proyecto y densificarlo. Y bueno,
Hay una etapa de exposición de proyectos que pueden estar por un mes para que los desarrolladores puedan conocer los proyectos y ver si compran uno de estos proyectos conceptuales. Se hace una subasta de proyectos y finalmente el desarrollador o el que quiere invertir en un proyecto inmobiliario se lo lleva, puede seguirlo desarrollando con el arquitecto que lo diseñó o a un costo mayor, él desarrollarlo porque tiene su propio equipo de trabajo, ¿no? Estas incubadoras de proyectos también se realizaron en la Ciudad de México. Ellos llegaron a hacer hasta 3 ediciones y llegaron a levantar como 15 proyectos en cada edición. Entonces, pues bueno, está abierta la invitación, academia, colegio, para ponernos a trabajar en ello. Y termino, para lograrlo necesitamos un detallado diagnóstico de infraestructura existente y su capacidad de respuesta, un plan maestro urbano y plan operativo para la zona y la incubadora de proyectos que he mencionado. La arquitectura tiene el poder de sanar. Las ciudades pueden ser nuestra mejor medicina. Muchas gracias. Ya. Pues estamos por finalizar la sesión. No nos va tiempo ni para preguntas ni respuestas. Lo siento mucho, pero quiero agradecerles a todos ustedes por esta conferencia súper interesante con un tema que nos va a ocupar muchísimo en los próximos años, no nada más en Monterrey, sino en muchas otras partes. Les invitamos a la siguiente sesión, que se llevará el día 3 de noviembre, en este mismo sitio, el Museo de Historia Mexicana, a las 19 horas, donde presentamos la conferencia Torreón entre la memoria y el siglo XXI. Muchísimas gracias. Siendo las 21 horas con 4 minutos, declaro concluido la sesión con la entrega de unos reconocimientos. Muchas gracias.